Seguimos viendo el uso de valores dentro de las variables en ActionScript. Vamos a detenernos ahora en ver cómo se lleva a cabo la conversión automática de valores. En algunas ocasiones ActionScript espera un tipo específico de datos, lo que le permite al intérprete decidir cómo interpretarlos en caso de duda. Vamos a verlo en dos ejemplos. En el primero vamos a ver cómo el intérprete de ActionScript convierte automáticamente un valor de tipo string, de texto, a un número, y en el otro vamos a ver cómo hace justo lo contrario, cómo convierte de forma automática un número a un valor de texto o string en inglés. En ambos casos tenemos dos variables, una numérica, x, en este caso con el valor 6, que es un número, y otra de texto, un string. Como vemos es 4, pero al ir entre comillas, recordamos que el intérprete de ActionScript lo va a interpretar como un hilo de texto y no como un número. Por último, en los dos ejemplos tenemos un operador que va a darle a una nueva variable z un valor relacionado con las dos variables x e y. Como vemos es la única diferencia que existe entre un ejemplo y otro. En el primero el operador es menos, x menos y, mientras que en el segundo ejemplo el operador es más, x más y. Como vemos en los dos ejemplos nos da un tipo de operación que podemos considerar no coherente, ya que nos pide que usemos el operador menos o más con un número y con un hilo de texto, lo que no tiene sentido. En estos casos el intérprete de ActionScript tiene predeterminado cómo actuar y cómo convertir uno de los valores para que los dos sean del mismo tipo y pueda llevarse a cabo la operación. ¿Cómo lo hace? En el primer caso, en el que el operador es menos, convierte el string 4 en un número. Por eso z, resultado de restar x menos y, 6 menos 4, nos dará el valor de 2. En el segundo, en el que el operador es más, convierte 6 en un texto. De ahí que el resultado, entre comillas, un string, resultará de unir 6 y 4, con lo que tenemos 64, pero no como número, sino como hilo de texto, entre comillas. Por lo tanto, en este caso lo que hace es unir el operador más dos hilos de texto y no sumarlos, como si fueran dos números. ¿A qué es debido este comportamiento distinto cuando utiliza el operador menos y el operador más? Es debido a las normas que tiene marcado el intérprete de ActionScript de funcionamiento. La conversión de tipo de datos es diferente si usamos el operador más o usamos el operador menos. Es algo importante a recordar y que en posteriores videotutoriales veremos más en profundidad, tanto en el capítulo sobre normas de conversión como en el capítulo dedicado a los operadores en concreto. Podemos comprobarlo en ambos casos utilizando el comando trace y viendo qué resultado tenemos en la ventana de salida. Lo vemos. Aquí tenemos escrito el código, en este caso con el operador menos, y con las dos variables, una número y otra un string. En este caso, el mandato que tiene el intérprete en caso de dudas es convertir el string en número. Por lo tanto, x menos y, en este caso, debe darnos 2, el número 2. Lo probamos. Y aquí lo vemos en la ventana de salida, el número 2. Simplemente con cambiar aquí de menos a más, ahora el intérprete lo que hará será convertir el número en un string y por lo tanto el resultado de unir x e y será 64 como hilo de texto. Lo vemos de nuevo, control test movie, y vemos como en la ventana de salida tenemos 64 como texto, 64 no como número. Estos ejemplos son una muestra de que la conversión automática de datos puede ser conveniente, pero también puede producir resultados inesperados.
Ya vimos cómo podemos saber qué tipo de valor tiene asignado una variable. Vamos a hacerlo de nuevo como prueba. Declara una variable llamada producto. Asígnale un valor de texto, un string en inglés, que siempre tiene que ir entre comillas, llamado flash. Y comprueba qué tipo de valor tiene asignada la variable producto que acabas de crear. ¿Cómo lo harías? Para el vídeo e intenta resolverlo en flash. El resultado aquí lo tenemos. Creamos la variable producto a la que le damos el valor string flash y utilizamos el comando trace y el operador typeOf para que nos indique qué tipo de dato tiene asignado la variable producto. Pulsamos sobre control testMovie y nos indica que la variable producto tiene un tipo de dato string de texto. Ahora que sabemos el tipo de valor de una variable, podemos proceder condicionalmente. Aquí, por ejemplo, podemos comprobar si una variable es un número antes de proceder. Ya vimos cómo utilizar el condicional if. Vamos a usarlo ahora completo. El condicional if-else. Lo que queremos es crear en nuestro código una condición para que el intérprete compruebe si el valor de una variable es un número o no. Si no es un número, primera parte de la condición if, entonces tendrá un comportamiento determinado. Si tiene un tipo de valor que sí es un número, entonces segunda parte de la condición else tendrá otro comportamiento diferente. ¿Cómo lo haremos? Se complica un poco respecto al caso anterior, pero repasa la condicional que creamos con if en otra parte del tutorial e intenta por lo menos crear ese código. Para el vídeo como siempre e inténtalo. Veamos entonces cómo crear ese código. Para empezar, creamos una variable a la que vamos a llamar, por ejemplo, edad, y le asignamos un valor. Vamos a darle un valor numérico, por ejemplo, 4. Y ahora creamos el condicional. En la primera parte, if, entre paréntesis, la condición, typeOf. El tipo de valor que contiene edad es idéntico, recordar idéntico, dos signos igual, y ahora recordar que lo que sale en typeOf es un string, porque siempre tenemos que poner entre comillas, ponemos number, cerramos la condición. Por lo tanto, aquí lo que le decimos es que si la variable edad tiene asignado un valor que sea un número, abrimos una llave para indicar la condición. Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, go to and stop, y le decimos que al fotograma 10, que vaya y se detenga en el fotograma 10, punto y coma. Para poder comprobarlo posteriormente, vamos a poner un fotograma clave en el fotograma 10 y vamos a escribir algún texto para ver que hemos ido a ese fotograma. Cerramos llave, acabando esta condición, y escribimos el siguiente condicional else, en minúsculas siempre, y abrimos llave para indicar ahora la condición en caso de que el valor asignado de edad no sea un número. Vamos a poner en este caso, que en caso de que no sea un número, que abra una ventana, trace por lo tanto, con un mensaje, ese mensaje va a ser texto, por lo tanto en comillas, que nos indique que la edad no es un número. Cerramos las comillas, paréntesis, punto y coma,
y cerramos llaves para acabar el mandato condicional. Tenemos el código. Vamos a ponerle al comienzo un stop para que la película se detenga en el fotograma 1 y no se esté moviendo, a no ser que se cumpla la condición. Simplemente stop, punto y coma, así se nos parará. Mira el código e intenta determinar qué es lo que va a hacer ahora la película cuando la probemos. En este caso, edad tiene un tipo de dato que es un número, por lo tanto se cumplirá la condición if, e iremos y se detendrá en el fotograma 10. Lo vemos. Pulsamos control, test movie, y tenemos cómo va al fotograma 10, donde escribimos bienvenida. Pues lo mismo, pregunta muy sencilla que tendríamos que hacer para que en vez de cumplirse la condición if, se cumpla la condición else y se nos abra la ventana indicándonos que no es un número. Evidentemente simplemente tenemos que poner aquí otro tipo de dato. Vamos a poner, por ejemplo, un texto, y por lo tanto ahora probamos de nuevo, control, test movie, y vemos cómo se queda en el fotograma 1 y nos aparece la ventana emergente indicándonos que edad no es un número, el texto que le indicamos. Dejamos este apartado y vamos a entrar en otro que es clave para entender el funcionamiento del código de programación, que es el alcance que tienen las variables, scope en inglés. Ya hemos aprendido cómo crear variables y cómo recuperar valores, pero hasta ahora lo hemos hecho con variables vinculadas a un único fotograma de la línea de tiempo principal. Pero cuando creamos un proyecto Flash es algo más complicado. Puedes tener distintas líneas de tiempo, distintas escenas, distintas instancias de un mismo clip de película. ¿Cómo podemos saber entonces cómo dirigirnos a una variable determinada desde distintos lugares de nuestra película? Es un tema clave y para los que conozcáis un poco de ActionScript suele ser una de las dudas que más se repiten en los foros sobre el tema. He creado este código en el botón que quiere que active algo en mi película, pero no funciona. ¿Por qué? Para saber cómo hacerlo es muy importante entender lo que es el alcance, el scope, en el código ActionScript. Voy a empezar por mostrar el uso de variables dentro de una línea de tiempo. Para ello vamos a considerar dos posibles escenarios. En el primero vamos a intentar acceder a un valor que se encuentra definido antes en la misma línea de tiempo. En el segundo escenario veremos qué pasa si intentamos acceder a un valor de una variable que está definido más adelante en la línea de tiempo. Vamos a ver el escenario 1. ¿Qué pasa cuando definimos una variable en un fotograma de la línea de tiempo e intentamos acceder a él más tarde? Supongamos que creamos una variable x en el fotograma 1 de la línea de tiempo principal y configuramos su valor, por ejemplo, como 10. Luego, en el fotograma 2, le vinculamos un código trace para ver qué valor tiene asignado. Cuando ejecutamos nuestra película, ¿aparece algo en la ventana de salida? De nuevo, intenta primero hacerlo y comprueba el resultado. Lo vemos. En el fotograma 1 creamos una variable a la que llamamos x y le asignamos un valor, en el mismo fotograma 1, de 10. En el fotograma 2 convertimos en fotograma clave y le vinculamos un código trace para el valor de x. En dos fotogramas, y lo que queremos saber es si la petición trace de variable x en el fotograma 2 sigue conservando el valor de x que aparece en el fotograma 1. Lo probamos, control test movie, y como vemos sí se conserva. Al no haber puesto un stop está repitiendo continuamente ese valor,
al estarse repitiendo la película. Tendríamos que haber puesto un stop para que esto no pasara. Simplemente poniendo aquí un stop ya estaría solucionado, pero lo que nos interesa es que hemos comprobado que cuando definimos una variable en la línea de tiempo, aquí en el fotograma 1, esta variable es accesible desde todos los otros fotogramas de la línea de tiempo. En este caso en el 2 o en cualquier otro fotograma de la misma línea de tiempo desde que está definido ese valor. Vamos a ver ahora el escenario 2. ¿Qué pasaría si intentáramos acceder a una variable antes del fotograma en el que se le ha asignado un valor? Supongamos que añadimos el siguiente código en el fotograma 30 de la línea de tiempo principal. Password igual a adelante, una variable con valor adelante, texto, y después un stop. Y en el fotograma 15, por lo tanto antes, añadimos trace password, es decir, que nos quiten la ventana de salida el valor de password. ¿Qué ocurre en este caso? Aquí lo vemos, tenemos ya creado en el fotograma 30 el código que comentábamos antes y en el fotograma 15 la petición de ventana de salida del valor de password. Damos a control test movie y vemos que se nos abre la ventana de salida con undefined. Quiere decir que no encuentra el valor de la variable. Por lo tanto, en este caso, aunque la variable password existe en la misma línea de tiempo, como cuando llegamos al fotograma 15 aún no se ha creado, no es accesible para nuestra petición. Aún no está creada esa variable ni tiene un valor. Pero veamos lo que pasa si en vez de poner un stop en el fotograma 30 pusiéramos un go to and stop y que fuera el fotograma 15. Por lo tanto, en este caso lo que va a hacer ahora la cabeza lectora es recorrer primero la línea de tiempo, pasará por el fotograma 15, que ya fue lo que hizo antes, y no tendrá aún el valor definido, pero seguirá hasta el fotograma 30, y cuando llegue al fotograma 30, después de haber visto ya este valor, vuelve al fotograma 15. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a verlo, control test movie, y vemos la ventana con dos valores. Primero sale undefined y después sale adelante. La explicación es clara, vamos a verla ahora. La explicación: cuando la cabeza lectora alcanza el fotograma 15 la primera vez, Flash muestra el valor de password en la ventana de salida. La primera vez que pasa, password no existe, por eso Flash muestra undefined. Sin embargo, cuando la cabeza lectora alcanza el fotograma 30, se crea la variable password y se le asigna el valor adelante. Luego, la cabeza lectora es devuelta al fotograma 15 con el mandato goTo and stop, haciendo que el código del fotograma 15 se ejecute de nuevo. Esta vez, aunque password está definido en un fotograma posterior a aquel en el que se encuentra, enunciado trace password, este forma parte de la misma línea de tiempo, así que su valor existe y Flash lo muestra en la ventana de salida. A partir del momento en el que se ha definido el valor una vez, ya está accesible para todos los fotogramas de la misma línea de tiempo. En resumen, cualquier variable declarada en una línea de tiempo está disponible en todos los scripts de esa línea de tiempo en toda la extensión que tenga esa línea. Sin embargo, el valor de una variable no está definido hasta que se llega al script que le asigna el valor, en este caso el fotograma 30. Una vez que el valor de una variable es determinado, ese valor se mantiene, incluso si la cabeza lectora salta hacia atrás en la línea de tiempo, como pasa en este ejemplo que vuelve al 15, pero en el segundo caso, al estar definido el valor de la variable, ya aparecerá y lo podremos usar en nuestro código de programación. Los dos escenarios que hemos presentado exploran asuntos de alcance. El alcance de una variable describe cuándo y dónde la variable puede ser manipulada por el código en una película.
Alcance define la vida útil de una variable y su accesibilidad a otros bloques de código en nuestros scripts. Para determinar el alcance de una variable debemos responder a dos cuestiones. La primera, ¿cuánto tiempo hace que la variable ha sido creada? Y la segunda, ¿desde dónde de nuestro código podemos configurar o recuperar el valor de una variable? En la programación tradicional, las variables están a menudo divididas en dos categorías: las de alcance general, las globales, y las variables que son accesibles solo para secciones limitadas de un programa, que son llamadas variables locales. Además de estos dos tipos de variables convencionales, Flash añade variables de línea de tiempo, que tienen un alcance en instancias individuales de películas. Flash 5 soportaba variables locales convencionales, pero no soportaba verdaderas variables globales, aunque había sistemas para lograrlo. Sin embargo, Flash MX introduce soporte para variables globales verdaderas, lo que hace posible, en bastantes casos, escribir todo el código script en el primer fotograma de nuestra película y que funcione en toda ella. En Flash, todas las variables tienen uno de los alcances siguientes: una función, por lo tanto sería una variable local; la línea de tiempo principal o un clip de película, variable de línea de tiempo; y en Flash MX el objeto global, que es una variable global para toda la película.